es día 19 de mayo del 2025. Vamos a leer las dos lecturas, de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles es capítulo 14 del 5 al 18. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido desde de los pies, desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decía que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, y Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras consiguieron impedir duras penas, pero la multitud les ofreciera un sacrificio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 14, del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará a mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré en él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miren, la primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas, este libro, en el versículo del capítulo 14, del 5 al 18, estamos viendo una actividad de dos personas, en este caso de Saulo Pablo, nacido en Tarso, descendiente de fariseos, comerciante, hacedor de tiendas de campaña, convertido por nuestro Señor Jesucristo cuando iba a Damasco, lo dejó ciego 3 días, después fue a Ananías y le recobró la vista por orden de nuestro Padre Dios, y desde entonces pues ya no perseguía a los cristianos. No tenemos nota que él haya matado a algún cristiano, pero sí era un verdadero chismoso borrega que decía dónde estaban y los apresaba, los encadenaba y se los entregaba a las autoridades para que se los llevaran, encarcelaban y los mataran. Y bueno, pues Saulo Pablo pues ya se había dedicado a predicar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, aunque pues la palabra de Dios él la tenía conocimiento plena y precisa, porque pues como era judío tenía conocimiento pleno de la Torah y del Tanakh, del Antiguo Testamento, lo que nosotros le decimos así. En cambio Bernabé, bueno, pues su verdadero nombre era José y era su compañero y seguidor. Bernabé sí había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo, sí lo había conocido. Bueno, no era un apóstol. Sí, acuérdense que una cosa son los apóstoles y otra cosa son los discípulos que siguen a Cristo. Y bueno, pues Pablo pues predicaba el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, pero
de lo poco que podía predicar de Cristo era su crucifixión, su muerte, su resurrección en domingo, la ascensión 40 días después, y que se estuvo apareciendo a los discípulos 40 días y 40 noches, y que después, 10 días después de la ascensión al cielo del Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo a toda la humanidad, no nada más a los discípulos y a los apóstoles, y principalmente a todos aquellos que estaban convertidos, a todos aquellos que estaban arrepentidos, a todos aquellos que aceptaban la doctrina de Cristo, publicada por los apóstoles, ¿no? Bueno, y algunos discípulos, ¿no? Porque no vamos a pensar que nada más los apóstoles predicaban, también los discípulos que vivieron Jesucristo, pues contaban todos los hechos que habían vivido y visto de nuestro Señor Jesucristo, no nada más los apóstoles, aunque los apóstoles tenían la información más precisa. Bueno, vamos a pasar entonces a ir escudriñando la lectura, porque lo que quiero tomar en cuenta con ustedes es que denoten algo importante. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a tener en consideración. Dice que en aquellos días los paganos, o sea, los que no son judíos, y los judíos de Iconio, ahí es una ciudad, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse contra la intención de maltratar, apedrear a Pablo y Bernabé. Esa era la forma de maltratar a la gente, ¿no? A pedradas. No con flechas, no con lanzas, no con cuchillos, no con espadas. Bueno, pero ellos se dieron cuenta de que la situación y huyeron a Listra y Derbe, a otras ciudades de Liconia, y predicaban ahí el evangelio. ¿Sí? Y bueno, pues ellos seguían haciendo lo que tenían que hacer, predicar a pesar de que la gente los quería maltratar, los quería matar, los perseguían. Ellos no dieron marcha atrás. Es un mensaje, hermanos, que independientemente de que nosotros tengamos problemas, circunstancias muy difíciles para seguir a Dios, seguir a Cristo y predicar su palabra, pues no echarnos para atrás. O sea, seguir, ¿no? Dice aquí que había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, fíjense, un hombre, ya era una persona adulta, que se paseaba, se pasaba toda la vida sentado y no podía andar. O sea, se arrastraba. ¿Sí? No había silla de ruedas antes, ¿eh? O sea, no inventen. No. Tampoco iba cargando su silla y se trepaba a la silla y se sentaba. No, pues se arrastraba y siempre estaba sentado en el suelo. Y ya la gente lo conocía. El tullido, así nos dice que estaba tullido, no sabemos qué enfermedad tendría, ¿eh? Sí. Escuchaba el discurso de Pablo y mirándolo fijamente, Pablo, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. ¿Cómo lo ven? Tenía fe, tenía amor, tenía credo, estaba convencido ese tullido de lo que les estaba predicando Saulo, Pablo y Bernabé. En este caso, el que estaba hablando era Saulo Pablo, ¿verdad? Bueno, dijo, este hombre tiene fe suficiente como para ser curado. Y le ordenó en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Dice aquí que de un salto, ¿no? Hasta brincaba. No, quiere dar a entender que se puso de pie, rápidamente. El hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Oiga, nunca había caminado. Pero pues se daba cuenta cómo caminaba la gente, pues dijo, pues así tengo que caminar, ¿verdad? Pues sí. No es como los niños chiquitos, ¿no? Que apenas empiezan a caminar, como que se empiezan a agarrar de las cosas, ¿no? Y se caen, ¿no? No, pues así se había dado cuenta cómo la gente caminaba, cómo movía los pies, porque era tullido desde el nacimiento, no dice qué edad, pero pues ella era un hombre adulto. Cuando la gente vio que Pablo había hecho lo que había hecho, empezaron a gritar en lengua de Liconia, no en hebreo, ni en arameo, ni en latín, ni en romano, no. ¿Qué empezaron a decir? Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Sí, pues es gente ignorante. Sí, ya saben cómo es aquí también, aquí en México, ¿no? Hacen un milagro y luego dicen, Judas Tadeo, San Charbel, el Sagrado Corazón. Ah, no, sí, pues ya saben cómo somos buenos, ¿no? San Miguel Arcángel, ¿no? La sombra de San Pedro, ¿no? Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos, decía la gente. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. Son los dioses romanos, ¿no? El sacerdote del templo de Júpiter, fíjense el sacerdote que hay, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio a Saulo, Pablo y a Bernabé por lo que habían hecho de curar un tullido
nacimiento. Pues la gente lo conocía y sabía que estaba tuyo. No se estaba haciendo el menso, no, para nada. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, fíjense cómo les dice aquí la lectura, Lucas, apóstoles, por sí, un apóstol es el enviado. No es que hayan sido apóstoles de Jesucristo, ¿no? Bernabé posiblemente era discípulo, nada más, había seguido a Jesús, pero no era apóstol. Y Pablo, pues también, ¿no? Había seguido, como les dije en un inicio, la persecución de los cristianos. Pero yo era un apóstol porque un apóstol quiere ser el enviado, el que ya lleva el mensaje, ya va. Un discípulo es el que escucha y obedece. Se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando. Fíjense, se rasgaron las vestiduras como lo hacen los judíos. Pues es que eran judíos, lógico. Oigan, se rasgan las vestiduras. Yo me pregunto, ¿y después qué? ¿Las volvieron a coser? ¿Se compraron otras ropas o qué onda, no? Yo me estoy preocupando por eso, ¿verdad? Pues sí, porque son actitudes y costumbres nefastas que hoy tenemos nosotros en la actualidad. En la iglesia que te incorpores, en la iglesia católica lo mismo, tenemos unas costumbres medias exageradas, la verdad, pero bueno. Al darse cuenta, dice aquí, el sacerdote del templo Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecer un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y irrumpieron por entre la multitud gritando, ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? O sea, en otras palabras, ¿por qué hacen tonterías? Nosotros somos hombres mortales. A ver, repito, hermanos, Saulo y Bernabé son hombres mortales hoy en día. Son santos. Sí, nuestra iglesia católica pues los ha subido a los altares, ¿no? Son santos, ¿no? Acuérdense que un santo es un ejemplo de vida a seguir. Así de sencillo, ¿no? Y se les dice santos, ¿no? Se arrepintieron, reconciliaron con Dios y bueno. Pero pues solamente Dios dice quién es santo y quién es no, Pero bueno, nosotros desde aquí ya les decimos que somos santos. Ya si Dios dice que está de acuerdo con nosotros, pues adelante. Si no está de acuerdo con nosotros, no se enoja ni tampoco nos la va a hacer de tos y no, nos va a empezar. No. Tú dices que esos son santos, pues yo digo que no. Y ya, pues es todo. No hay problema. Tú dices que esos son santos y yo también digo que no. Ah, qué bueno. Lotería, ¿no? Pero miren cómo dice mismo Saulo, Pablo y Bernabé. Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Ellos no hacen milagros. Los milagros los hace Dios. ¿Por qué se curó el tullido? Porque tenía fe en quién. ¿En Pablo? ¿En Bernabé? No, hermanos, en Dios. Que quede claro, hace unos días leímos una lectura en donde Pedro, ¿sí?, cura a un paralítico y resulta una mujer, Tabita, pero al tullido, ¿sí?, hace oración. A Tabita también hace oración. Al paralítico, Jesús te cura. ¿Se acuerdan de eso de que Pedro dijo? Y con Tabita hace oración a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor, para que sea resucitada esa mujer. Porque eran personas que estaban unidas con Dios. Claro, la Tabita después se murió, ¿no? Pues tenía que morirse, pues todos nos vamos a morir. Qué feo, ¿no? Pues es una cosa normal. Hoy que estamos vivos lo decimos así muy fácil, ¿no? Pero ya cuando nos llega nuestra hora, sí, la verdad es que quién sabe, cómo nos pongamos, ¿no?, de nerviosos. Bueno, que quede claro entonces, aquí mismo Saulo y Bernabé están diciendo, somos mortales, lo mismo que ustedes. Les hemos predicado el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses, es lo que... Les hemos predicado el Evangelio, o sea, la palabra de Cristo, que los hace dejar los falsos dioses hechos por manos humanas. Nosotros hacemos muchos dioses. Sí, de veras, no, son toda la existencia del ser humano, siempre se anda haciendo dioses por todos lados. Sí. Y que se conviertan a Dios vivo, ese es el mensaje, ¿no? Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, pues, todo lo que existe. Sí, galaxias y no galaxias, universos y no universos, seres de otros planetas, de otras dimensiones, todos son creación de Dios. Acuérdense que son muchos cielos y un solo reino. Así lo dice la Escritura. Entonces, pues, a nosotros nos corresponde un cielo. Y Jesús acaba de decirnos en unas lecturas anteriores, si han seguido las lecturas, escucharán que dice, voy a prepararles un lugar.
Sí, ¿no? Nos prepara un lugar para nosotros, los hijos de Dios. Yo no sé a las otras creaciones cómo les diga, si son sus primos, sus sobrinos, sus nietos, sus amigos, sus compadres, no sé. Pero nosotros afortunadamente, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos hace ser hijos de Dios. Bueno, después sigue diciendo aquí en la lectura, el Dios que hizo el cielo, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino. Cada pueblo, ¿no? Que siguiera su camino, sin conocer a Dios. Aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando lluvia y cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Aquí en América, dicen muchos, qué casualidad que en cuanto llegó la conquista, ¿no? Ya la invasión, la conquista, ¿no? De los españoles, América, empezaron a dar a conocer a Dios. ¿Y por qué Dios no se daba a conocer antes? Aquí lo está diciendo bien. Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino. Sí. Aunque siempre les dio a conocer por sus beneficios, mandando lluvia, cosecha, a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. No sabían, se hicieron dioses aquí también. Sí, ya saben, es parte de la humanidad, hacernos dioses. ¿Sí? Quizá por el miedo, por la ignorancia, por por el desconocimiento de los hechos, de los fenómenos naturales que existen en el planeta, ¿no? Bueno, eso ya lo saben ustedes mejor que yo. Sí. Y sigue diciendo aquí, y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Sí, bien, ya les querían ofrecer un sacrificio como si ellos hubieran sido los del milagro. Hermanos, esta lectura la quise exponer precisamente para que se den cuenta de lo que ya habíamos dicho con Pedro y ahora con Pablo. Pedro y Pablo, no, no son los picapiedra, Pedro y Pablo, que no hacen milagros. En aquel entonces, pues, vemos que Pedro pues, andaba con Juan aquí, Pablo andaba con Bernabé. Sí, no hacen milagros ellos, es Dios. Aquí vemos que es por la fe que tiene el tullido se cura. Con Pedro, el paralítico, Jesús lo cura, lo dice Pedro. Y es oración para resucitar a Tabita. Bueno, ahí se los dejo. Sí, para que lo tengan ustedes bien en conocimiento, ¿eh? Bueno, vámonos a la lectura del Evangelio, dice 14, Juan 14, del 21 al 26, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, a todos, no nada más a los apóstoles, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Cómo quieren demostrarle que verdaderamente amamos a Jesucristo, que estamos con Él, que Él es nuestro Maestro? Pues haciendo lo que nos dice. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en Él. Así de sencillo, hermanos. Estamos con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unión del Espíritu Santo, honor y toda gloria. Son tres formas en que Dios se nos ha revelado a nosotros. No sé por qué en tres. Cuando nos moramos y tienen esa duda, pregúntenle. ¿Por qué en Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador? ¿Por qué no en cuatro? ¿Sí? Entonces le dijo Judas, fíjense cómo dice, entonces le dijo Judas, no el Iscariote, pero había otros Judas, Judas Tomás. Pero como le decían Tomás, no lo toman en cuenta como Judas. Sí, no, porque será su nombre, Judas Tomás. Al otro dice, entonces le dijo Judas, o sea, me imagino que debe ser Judas el que le decimos el valiente. Sí, Tadeo, porque Tadeo significa valiente. Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le dice este Judas. Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mis palabras. ¿Sí? Y para esto pues necesitamos conocer la doctrina de Cristo y por eso tan mínimo ahí tenemos los 4 evangelios y el Hechos de los Apóstoles que estamos aquí teniendo. Entonces, hermanos, acabamos de aprender algo de la doctrina de Cristo, que los apóstoles no hacen milagros. Ni en vida lo hicieron. Muertos, menos. A ver, no sé si me expliqué. Muy claramente tenemos que los apóstoles en vida no hacían milagros. En vida. Muertos, tampoco. Hay gente que tiene mucha devoción a algún santo, ¿no? Alguna vida ejemplar, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II. Sí. Ayer cumplía años, nació el 18 de mayo de 1920, Juan Pablo II, Karol Wojtyla, ¿no? ¿Sabían ustedes que Karol Wojtyla saludó cuando era diácono nuestro actual papa?
¿Sabían ustedes eso? En 1979 lo saludó, sí, al padre que hoy tenemos, que se llama Roberto Francisco, que le decimos, sí, León XIV. En 1979 lo saludó de mano a este sacerdote que hoy es el Papa. ¿Cómo le ven? ¿Cómo lo ven? Bueno, es un dato, ¿no? Disculpen, ya me salí del tema. Solamente para recordarles que ayer pues, cumplía años, porque Juan Pablo II había nacido el 18 de mayo. Bueno, mucha gente tiene devoción a Juan Pablo II. Y nuestra Iglesia Católica dice, para elevarlos a los altares que sean santos, necesitan hacer 3 milagros. 3 veces te engañé. 3 veces. Es una canción esa de Paquita, la del barrio. Hermanos, nuestra Iglesia Católica ya saben cómo son, ¿no? Son muy amorosos, son buena onda. Nuestra Iglesia institucional, ¿no? Y andan haciendo cosas increíbles, ¿no? Pero hermanos, Juan Pablo II, si hizo alguna acción milagrosa, no fue de él, sino fue por medio de él, nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él no hacía milagros. Aquí lo vemos, ¿eh? Aquí lo estamos viendo, ¿eh? Que quede claro. Y muertos, menos. Que tú invoques y tengas devoción a algún santo, bueno, Dios nos escucha. Y al decir, pues bueno, pues tienes una devoción por un personaje y si te quieres comportar como ese personaje, si sigues su ejemplo, si te dio una buena línea, un buen objetivo, una buena imagen, bueno, pues adelante y Dios estará con nosotros. Y a lo mejor te cumple tu deseo de un milagro que necesites, pero que algo que tú necesites para bien tuyo y los demás, no te va a dar algo que te vaya a destruir, ¿eh? Eso que quede claro. Bueno, terminamos la lectura. Bueno, vamos a seguir y ya terminamos la lectura para que no perdamos mucho tiempo. Dice aquí, porque dice, Señor, ¿por qué razón a nosotros se nos vas a manifestar y al mundo no? Respondió Jesús, el que me ama cumplirá mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no cumplirá mis palabras y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Pues sí, hay gente que no cumple con lo que dice la doctrina porque no creen en Cristo, no creen en Dios, se hacen llamar ateos, ¿no? Yo he conocido a algunos ateos que antes de morir se reconcilian con Dios y ven no sé qué cosa vean, pero se convierten y yo creo que le piden perdón a Dios. No, bueno, pues es su asunto, ¿no? Ya Dios sabrá, ¿no? Aunque a otros cuando los escuchan eso dicen, ah, yo qué sé, fingía ser ateo, pero sí creía en Dios. No, 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 no. Bueno, yo conocí a algunos, ¿no? No sé si ustedes conozcan a algunos, si los hayan visto a la hora de partir, ¿verdad? Pero bueno, es otro asunto. Pero sí hay gente que no cree en Dios, ¿eh? Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, así se le llama, ¿eh? El Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos. Aquí lo dice, mira, que mi Padre les enviará en mi nombre. ¿Cuándo nos lo envió nuestro Padre Dios? En nombre de Cristo. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos envía el Espíritu Santo. Y ya lo tenemos, ya está en toda la humanidad. Todo el que nace ya trae el Espíritu Santo. Que lo hagas de una manera institucional es otra cosa, que lo hagas de una manera sacramental es otra cosa. Pero ya el Espíritu Santo habita en nosotros. Y tenemos, y nos regala dones, y tenemos esos dones del Espíritu Santo, y son los que tenemos que ponernos a trabajarlos en bien de los demás. Acuérdate que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así dijo Jesucristo. Y yo pues le hubiera dicho a Jesucristo, bueno, Señor, tú dices que hay que amar a Dios, va. Y amar al prójimo como a ti, como a nosotros mismos, va. Pero con qué herramientas o cómo voy a trabajar. Ah, ahí están los dones del Espíritu Santo. Ah, bueno, ya está todo fácil, sí, nada más ponte a trabajar. Bien, Señor, bien. Pero ¿sabes qué? Como yo soy muy holgazán, muy baquetón, mejor cuido bien el don que me dice y te lo devuelvo. ¿Y qué dijo Jesús? Siervo malo. Ah, no, sí, pues venimos a trabajar, ¿eh? Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, lo escribimos, lo transmitimos, lo comunicamos, lo predicamos, se lo llevamos a la demás gente, quizás a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todos, ¿no? Habrá gente que no lo acepte, lógico, ¿no? Imagínense, tenemos más de 2000 años, ¿no? Los que seguimos a Cristo y mucha gente pues no cree, mucha gente no acepta, ¿no? Y
entonces llegan momentos en que, porque toda la vida, todo el ser humano, Dios es persistente y los está queriendo, pues, ayudar, ¿no? Y no se dejan ayudar, ¿no? Repelan, repelan y repelan. Y bueno, hagamos nosotros nuestro trabajo, que eso es lo que nos corresponde. Espero que esto haya quedado muy, muy claro. Y si no, bueno, pues vuelvan a leer. Como se los he dicho, yo no tengo la última palabra. Ustedes léanlo, estudienlo y encomiéndense al Espíritu Santo para que los ilumine. Que Dios los bendiga.